Listo, buenos días chicos. El día de hoy vamos a aprender a diferenciar las diferentes técnicas de conteo. En la clase pasada nosotros empezamos hablando de qué eran las técnicas de conteo y decíamos que esas técnicas lo que nos hacían era permitir contar elementos. Empecemos por la primera, que es el principio de la multiplicación. Decíamos que el principio de la multiplicación se usaba para n por m elementos, donde estos elementos podrían ser elegidos de una opción múltiple. Por ejemplo, ir de compras o por lo menos ir a comprar una muda de ropa, donde teníamos eventos separados, pero que podíamos hacer al mismo tiempo. Decíamos que eventos era por lo menos comprar una camisa y comprar un pantalón para poner una muda de ropa o comprar una muda de ropa. En eso es lo que consiste el principio de multiplicación. Si tengo 5 camisas para elegir y 5 pantalones, pues el principio de la multiplicación nos dice que yo me puedo vestir de 5 por 5, 25 formas diferentes. Luego pasamos al principio de la adición. El principio de la adición decíamos que era aquel principio que simple y sencillamente nos permitía escoger un viaje. Ejemplo, una agencia de viajes nos ofrece salidas a San Andrés, a Santa Marta y a Cartagena. Yo solo puedo escoger uno de esos viajes. Entonces, ¿cuántas opciones podría escoger? Pues tendría 3 opciones, o Cartagena, o Santa Marta, o la otra. Pero debo escoger una de las tres. En cambio, en el principio de la multiplicación puedo hacer una y la otra al tiempo. En cambio, en el principio de la adición no lo puedo hacer. O escojo una o la otra, pero no las puedo escoger las dos al mismo tiempo. En cambio, en el principio de la multiplicación sí puedo escoger una camisa y un pantalón y comprarme una muda de ropa. También hablábamos de lo que eran las permutaciones. Decíamos que las permutaciones era una técnica para contar elementos siempre y cuando tuvieran orden. Por lo menos, en una competencia de caballos se premia oro, plata y bronce. Muy bien. La segunda eran las combinaciones. Entonces decíamos que las combinaciones eran aquellas que combinaban elementos, pero ya no importaba el orden. Por lo menos la misma carrera de caballos, solo que se van a premiar los 3 primeros en llegar. Entonces es muy diferente premiar 3, donde es el mismo premio para los 3, a decir en permutaciones que se premia oro, plata y bronce. A continuación les voy a mostrar las diferencias entre permutación y combinación. Listo, muy bien. Veamos las siguientes diferencias. Entonces, primero, permutaciones. Importa el orden. ¿Qué quiere decir que importa el orden? Es decir, no es lo mismo escoger primero a y luego escoger a B, que haber escogido primero a B y luego a A. Entonces, veamos un ejemplo. En una carrera de caballos se premia oro, plata y bronce. Si participan los caballos A, B, C, D y E, ¿de cuántas formas se pueden premiar? Listo, entonces, pensemos que tenemos acá un podio. Entonces, vamos a nuestro podio. Este podio tiene las 3 casillitas. Entonces, vamos a dividir la casilla de oro, plata y bronce. Entonces, posiblemente aquí está el oro, por acá la plata y por acá bronce. ¿Cómo pude haber repartido los premios? Posiblemente primero pudo haber quedado en oro A, luego pudo haber quedado B como plata y luego C como bronce. Pero no es lo mismo decir que C hubiera ganado oro, B hubiera mantenido la plata y A hubiera quedado el bronce. Entonces acá nos damos cuenta de que es importante el orden. En cambio, vamos a las combinaciones. Combinaciones, no importa el orden. Es decir, que es lo mismo escoger primero a A y luego escoger a B, que haber escogido primero a B y luego a A. Miremos el mismo ejemplo muy similar a lo que se dice. En una carrera de caballos se premian los 3 primeros en llegar. Entonces, ojo, tenemos los 3 primeros. Entonces vamos a hablar ya del mismo podio, pero en este podio no importa quién llegue de primeras, no importa quién llegue de segundas, ni mucho menos va a importar quién llegue de terceras. Entonces da lo mismo que yo haya escogido primero a A, luego a B y luego a C,
a que haya escogido primero a B, luego a A y luego a C. ¿Por qué no importa este orden? Sencillo, porque es el mismo premio. No era como en permutaciones, que sí por lo menos primero era oro, luego plata y luego bronce. No, aquí el orden no está importando porque a los tres les van a dar el mismo regalo. Si el premio fuera un bulto de concentrado para los caballos, entonces a A le hubieran dado el mismo bulto que si hubiera llegado de primeras o de segundas o de terceras. Esa es la diferencia entre permutaciones y combinaciones. Listo, vamos a a la segunda diferencia. Entonces, la fórmula. Entonces, la diferencia va en la fórmula general. ¿Qué dice la fórmula en permutaciones? Nos dice que n permutado m tiene que ser igual a n factorial dividido n menos m también factorial. ¿Listo? Ahora, la fórmula de combinación, entonces si nosotros miramos la fórmula como tal, en combinaciones es muy similar, solo va a tener un pequeño detalle. Entonces ya no va a ser P acá, sino va a ser C, porque significa combinaciones. Y también le van a agregar el por M factorial. Esas son las dos diferencias que hay entre la una y la otra. Cambia una pequeña modificación en la fórmula y ya. ¿Listo? Las dos diferencias entre permutaciones y combinaciones.